Amén. Dios sea bendiciéndonos a cada uno de los que estamos en esta tarde acá en la iglesia y también a aquellos que se encuentran por Facebook viendo este culto de adoración a nuestro Dios. Dios sea bendiciéndoles grandemente. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero decirles que a través de este sermón del monte que comenzó en el capítulo 5, el Señor nos habla de que éramos bienaventurados o felices, dichosos, contentos. Debiéramos sentirnos nosotros cuando somos pobres de espíritu, cuando lloramos, cuando somos mansos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando somos misericordiosos y limpios de corazón, cuando somos pacificadores, y también debiéramos ser bienaventurados y felices cuando padecemos por causa del Evangelio. Y como aquellas cosas que nosotros somos y queremos ser, nos ayudan a vivir de esa manera para poder ser sal y luz del mundo y el mundo puede ver a través de nuestras buenas obras que somos sal y luz del mundo. Amén. Luego el Señor nos aclara que no había venido a abolir la ley, no sé si se recuerdan. Y los profetas sino a cumplir, y nos da ejemplos de que el problema no era solo de la ira, sino de nuestro corazón y la ira que tenemos en nuestro corazón. Que no es solamente el adulterio, sino el adulterio de nuestro corazón. Y no es solamente el divorcio, sino el deseo del corazón de aquellos que querían divorciarse o que desean divorciarse y no hacer la voluntad del Señor. Él también nos enseñó a resistir al malo, pero que además de eso debemos amar a nuestros enemigos. No sé cuántos amamos a nuestros enemigos. Y así seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que el que nos pedía que lleváramos una milla, nos pedía que lleváramos otra? Que si alguien pedía nuestra capa, le diéramos nuestra capa. Y así sucesivamente enseñándonos de que el problema no es de aquellas personas, sino que el problema es cuando nuestro corazón no quiere ser cambiado. Y Él nos llama a la perfección, cambiando y transformando nuestro corazón. En el capítulo 6 el Señor también nos aborda las tres principales maneras de manifestar aquella religión del pueblo judío, que son la limosna, la oración y el ayuno. Estas prácticas piadosas pueden ser usadas en forma pecaminosas cuando se hacen de forma hipócrita, buscando la aprobación de los hombres antes de Dios. ¿Se recuerdan que el Señor nos enseñó aquellas cosas? Cuando no buscábamos, cuando nos enseñaba a que buscáramos las cosas de Dios y no las nuestras. Luego el Señor nos enseña que somos seres humanos, que nos vemos enfrentados a los dos tesoros, o buscar en el cielo o en la tierra. O dos formas de ver las cosas, ¿se recuerdan? El ojo bueno y el ojo malo. O dos señores, el dinero o Dios, en el cual nos hacía y nos desafiaba en qué confiar. Finalmente, el tesoro que pongamos nuestra confianza, el amor a cual nos sometamos manifestaría nuestra actitud respecto al afán y la ansiedad. El Señor nos llama a confiar en Él. Lo aprendíamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Con un ejemplo muy fácil, que era el de las flores. El vestido, o que no nos preocupemos de la comida, del vestido, de qué beber o del futuro, pues nuestra única verdadera preocupación debería ser el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás era añadido o será añadido por Dios, ya que Él tiene el dominio de todas las cosas. Ahora en estos versículos, el Señor, en el capítulo 7, el Señor prosigue enseñándonos doctrina, condenando los juicios temerarios y diciendo que no se han de dar a los perros las cosas santas. Exhorta a la oración y a hacer con nuestro prójimo lo que queremos que se haga con nosotros. Dice que se estrecha la puerta por donde se entra a la vida y cómo se han de distinguir los profetas falsos de los verdaderos y el árbol bueno del malo. Y la comparación de un hombre que fabrica una casa con el
que escucha la doctrina del Señor. Así que les invito a que ustedes no se pierdan los cultos de día domingo. Vamos a aprender aún más de lo que el Señor nos quiere decir en este capítulo 7. Y le invito a que se ponga de pie y le daremos lectura a la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Tome su asiento. Y tome atención, se la voy a leer en lenguaje sencillo, que aún es más entendible para nosotros. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacar la basura que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Amén. ¿Ve que es más clara? Es menos enredada a veces y es más entendible para nuestras vidas. Y este es un versículo que se toman muchas, pero muchas personas. Este es un versículo que le encanta a aquellos hombres y a aquellas mujeres que tergiversan la palabra del Señor. Aquellos hombres y mujeres que a veces se encuentran en pecado y están en pecado y como acá dice que no juzguen, entonces ellos dicen, no debes juzgarme porque la Escritura dice que no me debes juzgar. Que no debes criticarme, que me debes dejar así, y así se toman de estos versículos para poder enseñar una doctrina mala. Antiguamente los pastores decíamos que no debían tocar al ungido de Dios. No sé si usted escuchó alguna oportunidad, es que al ungido de Dios no se puede tocar. Tomando algo que no es real, algo que no existe. Algo que Jesucristo nos va a explicar en esta tarde. Cuando Jesús habla así, estaba usando palabras e ideas familiares en los pensamientos elevados de los judíos. Muchas veces los rabinos habían advertido del peligro de juzgar a los demás. El que juzga a su prójimo favorablemente, decían, será juzgado favorablemente por Dios. Establecían que habían 6 grandes buenas obras que le daban crédito a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero: el estudio, el visitar a los enfermos, la hospitalidad, la práctica de la oración, la educación de los niños en la ley y el pensar siempre lo mejor de los demás. Este pasaje comienza con una enseñanza inicial temática que es: no juzguéis para no ser juzgados. El juicio al que se refiere no es la parte judicial, en la cual una persona es acusada ante un juez y es declarado inocente o culpable, necesario de la sociedad y a la iglesia, y que Cristo reconoce en el Evangelio, ni la corrección fraterna que supone un juicio al menos desfavorable, ni de la conducta externa, y que Cristo manda a ejercer ni a reconocer las faltas de nuestras deudas en las que demanda perdonar.
ni a las faltas evidentes que no admiten excusa, pues Cristo no manda imposible. Se trata del juicio fácil y pronto con que se condena al prójimo. Es cuando nosotros somos ligeros para condenar a un hermano o a una hermana. Amén. En más de alguna ocasión usted y yo hemos levantado un juicio hacia una persona. La hemos juzgado, la hemos criticado, sin primero conocer a aquella persona, sin saber lo que le pasa. Y aún más, a veces influenciamos a algunas personas para que tengan una mala perspectiva de otra persona, sin saber lo que ha sucedido. Y es más, incluso a veces porque la persona... me gozo cuando nosotros somos transformados. Porque muchas personas que a veces nos conocieron podrían decir, no te metáis con él porque así y así. Pero como cuando Cristo transforma, cuando nuestro corazón es transformado, cuando nuestra vida es cambiada, después ven, oye, no era nada de lo que tú dijiste a esta persona. Es al contrario, es una taza de leche. Es un mar en quietud. ¿A dónde está la bravura que tenía esta persona? ¿Amén? Porque así somos, ¿cierto? Así Dios nos ha ido transformando. ¿O todavía somos esa bravura que tiene el mar? ¿O aún somos aquellos que no se los puede decir nada porque explotamos a la primera? ¿Somos chispitas? ¿Somos TNT, dinamita? Que en vez de explotar para predicar el Evangelio, explotamos para deshonrar el Evangelio. Por eso es importante que aprendamos a no juzgar. ¿Amén? El término que se usa para juzgar en griego es krino, que propiamente es distinguir, decidir, mental o judicialmente. Por implicación, tratar, condenar, castigar. Significa básicamente separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien, sentenciar. Eso significa juzgar, de la palabra krino en griego. En arameo es don, que se traduce juzgar, condenar, vindicar y demandar. En este caso se trata de no juzgar condenando para no recibir el mismo trato. En términos prácticos es el proceso mental por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferencias o similitudes en lo que contempla. El Señor quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, esperando que luego nos decidamos por hacer el bien. ¿Amén? Y es lo que nosotros debemos hacer. Por eso les digo que este pasaje no dice lo que muchos quieren que diga. Este pasaje Dios nos está diciendo, Cristo nos está diciendo que no juzguemos, sino que al contrario. Tú y yo debemos aprender a juzgar, a criticar, a separar lo bueno de lo malo. Y cuando aprendemos a separar lo bueno de lo malo, tú y yo debemos hacer el bien. Es imposible que un cristiano siga haciendo el mal. ¿Amén? Hay cosas a diario que nosotros hacemos en las cuales nosotros decimos, esto es bueno y esto es malo. Y cuando veo o en televisión estoy viendo que algo es malo para mi vida, que no me ayuda, que no me hace crecer, yo también debo alejarme de eso. ¿Amén? Versículo 1 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís seréis medidos. Nuestra naturaleza tiende a enjuiciar a otros. De este juicio se origina fácilmente la condenación. A esto se refiere Jesús cuando prohíbe juzgar al prójimo. El motivo de esta prohibición es que no seamos juzgados nosotros, es decir, no seamos condenados con especial rigor. El que juzga a los demás se atribuye un derecho que no tiene. Cuando usted y yo juzgamos injustamente, no juzgamos como corresponde, nos ganamos el derecho y estamos pecando ante Dios, porque es algo que a usted y a mí no nos compete. ¿Amén? Nuestra naturaleza nos manda, nos lleva a ello. Nosotros nos inmiscuimos en el derecho de Dios
a quien solo es posible e incumbe juzgar certeramente. El que enjuicia a los demás sobrepasa la medida del hombre y ahora es remitido a esta medida. De este modo también se dice que cualquier condenación humana es transitoria e insegura, que nunca hace plena justicia, más vale callar 10 veces que hablar injustamente una vez. Amén. En el perdón Jesús ya ha convertido la conducta con el prójimo en la norma de la conducta de Dios con nosotros. Solo quien perdona al prójimo puede también confiar en el perdón de Dios. La misma sentencia con que agravamos al hermano, Dios la pronunciará sobre nosotros. Con la medida que aplicamos al hermano, Dios también nos medirá a nosotros. El que espera de Dios indulgencia y misericordia y un juicio magnánimo debería también tenerlo con su prójimo. El que juzga de una forma cruel, áspera, fría e injusta, cuando calumniamos, cuando hablamos cosas que no corresponden, cuando le ponemos más de nuestra cosecha, tiene que esperar que Dios también lo trate sin misericordia y con la misma forma en que nosotros estamos enjuiciando. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos tratara como tratamos con frecuencia a nuestro prójimo? Pues habría un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Nuestra forma que debemos enjuiciar o hablar siempre debe ser con misericordia, queriendo que las cosas, o ayudando a que el hermano que incluso a lo mejor puede estar pecando, pero que nosotros debemos ir con amor, con mansedumbre, para que ese hermano pueda cambiar su vida. Amén. Versículo 3 dice: ¿por qué te pones a mirar la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿O cómo eres capaz de decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para no sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabe que yo hace mucho tiempo yo pensé, cuando leía estos pasajes, y acá cambié? Porque en Santiago yo no construía, yo no trabajaba en construcción, trabajaba en otras cosas, y yo pensé que la viga era como un palito de 2x3 nomás. Pero acá en Calbuco aprendí que la viga no es un palito de 2x3 o un palito de 2x2 que normalmente uno ve en Santiago. Aquí la viga más chica aproximadamente es de 2x5. 2x4 o 2x5 que se usa para hacer la celcha, pero hay vigas que son muy grandes. Y cuando yo comparo la viga de 2x5, dije, wow, si esa es ahí, no, esa es la viga más chica que hay. Imagínense cuando nosotros tenemos la viga más grande. Y condenamos y juzgamos y le enrostramos a otros los pecados y Jesucristo me está diciendo, oye, tú quieres sacarle la pajita, la virutita a aquel hermano, a aquella hermana, y tú tienes tremenda viga. Wow. A veces nos creemos mejores que Dios. Nos creemos mayores jueces. ¿Y sabe que cometemos un grave error? Esta palabra lo que Jesucristo le está hablando, no le está hablando a personas inconversas, con los que nosotros tenemos menos misericordia y les enjuiciamos más. Le está hablando a personas que son conocedores, que saben lo que es el Evangelio. Cuando Cristo nos habla en este pasaje, Cristo nos está hablando a nosotros que somos conocedores, que sabemos. Y nosotros normalmente juzgamos a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. A lo mejor no lo han recibido, sí, a lo mejor sí, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros nos comportamos de mala manera con ellos. No, es que a este no le hablo, este no lo paso. No, este no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No sé si usted ha escuchado esa frase. No sé si la ha dicho. No, este no tiene perdón de Dios. Yo poniéndome en el lugar de Dios para decir que aquella persona no tiene perdón de Dios. Por eso es importante que aprendamos.
y aprendamos bien. Gilbert Frankl estaba montando una comedia. Él es un novelista de la época del año 1800, entre 1800 y 1900. Y mandó a buscar en una agencia teatral un joven actor que hiciera el papel principal. El joven fue sometido a una entrevista y a una prueba. Después Gilbert Frankl le dijo por teléfono a la gente: este hombre no vale para nada, no sabe actuar y nunca podrá actuar. Y lo mejor que puedes hacer es decirle que se busque otra profesión para no morirse de hambre. Por cierto, dime otra vez su nombre para que lo tache de mi lista. El actor era Ronald Colman, que llegó a ser uno de los más famosos actores del cine de todos los tiempos. Si usted no conoce a Ronald Colman, yo tampoco lo conocía. Pero en la época fue uno de los mejores, ganó Globo de Oro, tiene Oscar, es decir, el tipo es excepcional. Pero cuando una persona lo vio, dijo que no servía para nada. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Que alguien hace un testimonio, no un testimonio, sino que hace una aseveración de usted. Dice, no, esta no va a cambiar. Pero los que creemos en Cristo, decimos que Dios puede transformar. Que Dios puede cambiar el carácter. Que Dios puede cambiar el carácter de la persona. Que Dios puede sacar, y sé que Dios lo ha hecho, personas de la adicción, del alcoholismo. Nunca tú y yo tachemos a alguien. Dejemos que Dios sea el que obre. Amén. Una y otra vez ha habido personas que han cometido los más flagrantes errores morales de juicio. Coley Kennott cuenta lo que le sucedió a él y a un amigo. Él había quedado malherido en un accidente aéreo mientras servía en las Fuerzas Aéreas Británicas. Su amigo había recibido una condecoración en el Palacio de Buckingham por su valor. Iban vestidos corrientemente y estaban comiendo juntos en un famoso restaurante en Londres, cuando llegó una chica y le dio a cada uno una pluma blanca, que era emblema de cobardía. Cuando tú no sabes lo que está pasando, cuando lo que está viviendo y juzgas ligeramente, podemos cometer errores. Lo que nos cuenta esta historia es de que un hombre que había sido herido por pelear en la Primera Guerra Mundial y había quedado herido y que más encima le habían dado una condecoración, va una chica que no lo conocía y por verlo corrientemente que estaban comiendo, va y le entrega el símbolo que era en ese tiempo una pluma blanca, diciéndole que era un cobarde, sin saber cómo era la vida de esa persona. ¿Por qué es tan importante saber la vida? ¿Por qué es tan importante que no cometamos errores al juzgar a una persona? Será difícil encontrar a alguien que no haya sido culpable de algún grave juicio erróneo o que lo haya sufrido de otras personas, y sin embargo lo raro es que no habrá otro mandamiento de Jesús que se olvide o quebrante con más frecuencia. Si hay algo que nosotros a veces hacemos es quebrantar, es juzgar, es intencionalmente a veces lo hacemos, a veces lo hacemos sin querer. A veces juzgamos a una persona porque puede venir destruida, puede estar pasando algo en su hogar, en su vida, y nosotros porque no hizo esto, no hizo esto otro, lo tachamos, lo juzgamos. No, es que este es así, no, este no cambia nunca. Y no sabemos lo que esta persona está viviendo. Por eso es tan importante. Esta hipérbole que usa Jesucristo, que es una figura retórica que consiste en exagerar lo que se dice. Y Jesús la usó en todo su ministerio. Porque la hipérbole atrae tu atención o la atención de aquellas personas. Es una ilustración que te hace ver lo absurdo que es tratar de sacar la astilla de ojo de tu hermano cuando tienes un madero atorado en tu ojo. Porque es absurdo cómo podrás ayudar a tu hermano si tu ceguera te impide ver tu propio problema. Por eso es importante, porque muchas veces lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando, nos impide ver realmente el problema del hermano. ¿Cómo podrás ayudar a tu hermano si tu ceguera te impide? Observemos la solución de Cristo que hace en el versículo 5. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota
la astilla, la viruta del ojo de nuestro hermano. No podremos ver claramente hasta que saquemos la viga de nuestro propio ojo. Claridad para ver la situación como realmente es requiere que primero me examine a mí mismo y examine mis propias faltas. Por lo tanto, la próxima vez que tengas un conflicto con alguien o cuando guardes resentimiento en tu corazón, primero pregúntate, ¿en qué momento no amé o no di como debiera haber dado? ¿Qué debía haber hecho? ¿En qué situación no escuché como era debido? ¿Qué debía haber hecho? ¿En qué momento tuve una mala actitud? ¿Qué hice mal? Reconozcamos ante Dios y pidámosle perdón. Muchas veces el problema no es la persona que está a nuestro lado. Muchas veces el problema soy yo. Queremos que la persona cambie cuando yo no quiero cambiar. Le pido a aquella persona y le miro todos los errores que pueda tener, pero no estoy viendo y reconociendo los errores que yo tengo. Amén. Por eso Cristo lo primero que dice, hey, para un momento. Está bien, tú a lo mejor viste los errores de tu hermano, pero primero saca tu error. Saca aquellos errores que tú tienes. Amén. Jesús está condenando la práctica habitual de censurar a otros. Aparentemente algunas personas tienen la necesidad psicológica de descubrir y divulgar defectos en otras personas. Nadie puede evitar formar una opinión acerca de otras personas y prácticas. Desde la niñez se nos enseña la importancia de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo hermoso y lo feo, entre lo correcto y lo incorrecto. El poder analizar un objeto críticamente, es decir, distinguir objetivamente entre elementos, virtudes, características, es una capacidad necesaria en la vida. De todos modos, uno debe tener la humildad para poder comprender y entender que nuestro juicio acerca de personas es solamente una opinión, la expresión de la cual uno puede y debe controlar. Es solamente nuestra opinión. Jesucristo no quita aquí la potestad de juzgar en lo que están establecidos para corregir y castigar a los que pecan. Condena así el juicio que hacemos temerariamente de nuestros hermanos cuando por ligereza, por preocupación o por malignidad juzgamos de su conducta, de sus sentimientos y sus intenciones. Condena también el orgullo que nos ciega para no ver nuestras faltas, aunque sean muy abultadas, y que nos da ojos de lince para descubrir aún los menores defectos de nuestros prójimos. Si hay algo que Cristo juzga o nos habla de que está juzgando, es la ligereza con que tú y yo juzgamos, la ligereza con la que tú y yo hablamos. Tenemos un ojo, pero así, biónico, llamémosle así, en ver todos los detalles de los hermanos, sin ver el detalle nuestro. Amén. Y eso es lo que Cristo quiere que primero veamos nosotros, saquemos aquella viga, saquemos aquellos pecados, aquellas faltas, y luego que hagamos eso, podríamos tener todo el derecho de hablar. Pero cuando hacemos eso, ¿sabe lo que sucede? Cuando yo puedo sacar aquellas cosas que entorpecen el crecimiento y la madurez espiritual, veo de otra forma. Vamos a ver de una manera diferente. Vamos a ver de la manera que Cristo ve las cosas. Y cuando Cristo las ve, Cristo no condena a aquel hermano o a aquella hermana, sino que Cristo y nos va a hacer a nosotros ayudarlo a que ese hermano y aquella hermana pueda crecer y salir de aquel error. Es un ejemplo drástico el que condena al prójimo, está a punto para el juicio en que todos somos deudores de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no es deudor de Dios. Las críticas y la voluntad de corregir faltas ajenas con similares al juicio. En esta voluntad con frecuencia nos notamos las propias debilidades, solamente vemos las otras agigantadas. Mirémonos primero a nosotros mismos, dice Jesús, y corrijamos nuestra vida. Cuando ya hemos logrado, entonces también podemos ayudar al hermano.
Si procedemos de otra manera, somos un hipócrita que parece o que quiere parecer mejor de lo que realmente es. El Evangelio dice después, todavía con mayor claridad en Mateo 18, 15 al 20, lo que aquí se afirma sobre el deber de la mutua corrección fraterna. Aquí se pretende decir que solo tiene derecho a la censura fraterna el que antes ha examinado y corregido a sí mismo, así debe hacerse entre cristianos. El versículo 6 nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patadas y luego se revuelvan para destrozarnos o mordisco. En el Talmud se encuentra la recomendación de no entregar a un goy, a un no judío, las palabras de la ley y también la de no poner las cosas santas en los lugares impuros. Si hay algo que los judíos tenían claro, es que lo que era de la ley, lo santo, no podían entregárselo a cualquier persona. No era para aquellas personas que quisieran. La primera parte de esta sentencia nos dice que no des lo santo a los perros. Toma su imagen de las cosas que se relacionan con el templo y los sacrificios que se encuentran en el Levítico y Éxodo. La segunda es un paralelismo sinónimo que dice no echar las perlas a los puercos. La perla era considerada como el principio y culmen de todas las cosas de precio. Lo que pasa por lo más precioso y refinado no se puede echar al extremismo oriental, a lo más inmundo, pues se añade, no sea que la pisoteen con sus pies y revolviéndose o destrocen el puerco, tiene por ansia el hartarse por instinto, se tira a cuanto le echen. Si son perlas, al ver que aquello no se come, enfurecido puede revolverse y abalanzarse sobre los que le echaron esto y destrozarlos. Por eso da esa precaución. Este verso les parece a muchas personas sorpresivo, debido a que está en el Sermón del Monte y después de una enseñanza que nos llama a juzgar de forma cuidadosa. Algunos incluso han pensado que este texto no tiene sentido con el contexto de lo que Jesús ha venido diciendo. Y a lo mejor al explicarlo, ¿pero qué está haciendo este versículo? Aquí no tiene sentido. Pero en realidad este texto crea un equilibrio necesario para que al juzgar de forma cuidadosa pensemos que no debemos juzgar nada. Jesús nos advierte de no dar lo santo o lo sagrado a los perros ni dar las perlas a los cerdos. ¿A qué se refiere con eso? Lo primero que tenemos que ver es que los perros para los judíos no eran mascotas domesticables para ellos, como hoy nosotros las tenemos y la lavamos y hay ley para el perro y ahora se quiere... hay personas que ahora se han casado hasta con sus perros. En ese tiempo no era así. En el tiempo de Jesucristo los perros no eran domesticables, no eran mascotas, eran animales salvajes que los judíos lo veían como feos, crueles, amenazantes y que usaban para llevar a cabo el juicio de Dios. Para eso eran los perros en ese tiempo. Así los miraban los judíos. Es como usted cuando mira una jauría de perros, ve hartos perros juntos, usted le da miedo pasar por ahí. Para usted les produce miedo porque les puede morder. Prefiere, y más aún si están peleando, todo eso usted intenta de pasar por otro lado. ¿O no es así? Pero cuando usted conoce al perrito, usted le hace cariño. Yo a la Kira no tengo problema. Pero la gente que pasa por fuera y que ve a la Kira, le da miedo. No se atreve a tocarla, no se atreve, ojalá nunca se suelte porque piensan que el Terry era, cuando estaba dentro de la casa, ladraba por todos lados, salía para afuera, era un dócil amigo de todos. La Kira no creo. Hoy son mascotas, hoy son domesticables, hoy nosotros y vivimos con ellos y los queremos, pero en ese tiempo no era así. Se les miraba mal. En Proverbios dice que eran unos perros que volvían a su vómito y los compara aún más. En Proverbios 26:11 dice, perro que vuelve a su vómito, eso es el necio que repite su necedad. Mire cómo nos compara la Escritura. En Reyes 14:11 dice, a cualquier descendiente de Jeroboam que muera fuera de la ciudad, se lo comerán los perros.
y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Así ha dicho el Señor. De la misma manera los cerdos eran animales inmundos que los judíos no comían, tocaban ni se acercaban por ser sucios. Hoy en día nosotros vemos que son lindos, son ricos y los comemos. ¿O no es así? ¿Quién no come cerdo? En un curanto, la carne ahumada esa que le ponemos de cerdo. La cecina que comemos. Y así cada cosa. Entonces, hoy sí, pero en ese tiempo era inmundo. Por eso a veces nosotros no vemos que esas cosas son inmundas o las veamos malas, que veamos mal un perrito, que un cerdito y que ahora más encima los lavan. No sé si usted ha visto una película de que un cerdito compite en una esta canina ahí que con la oveja y las manda, todo eso, y lo lavan, lo limpian. Y vemos la cerdita Pig que... La Pepa, esa es. La Pepa Pig. Como si fuera totalmente bueno. Pero en ese tiempo no era bueno. El concepto que le da la Escritura es que era inmundo. Dice la Escritura, el cerdo porque tiene pezuña y estas las tiene hendidas, pero no rumea, debe considerárselo inmundo. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial, el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Por tanto, los perros y los cerdos a los cuales Jesús se refiere representan personas salvajes, crueles e inmundas a las cuales no debemos darle nuestro tesoro precioso. Esto era algo literal de la época. Pues nadie en su sano juicio le daría sus tesoros preciosos a perros salvajes, ni lo valioso a los cerdos, los cuales lo pisotearían como cualquier basura y hasta quizás nos ataquen por tratar de darle esto a ellos. ¿Por qué decimos que tiene relación? Porque Jesucristo aquí está diciendo que nosotros debemos juzgar, debemos hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre aquellas personas que se burlan del Evangelio y aquellas personas que lo atesoran aunque no lo acepten. Cuidado, porque hay personas que a lo mejor uno le va a hablar o le ha predicado y no aceptaron el Evangelio, pero no se burlan. Pero hay personas que literalmente se burlan. Y a aquellas personas es donde nosotros no debemos darle las cosas sagradas, santas. ¿Amén? Quiere decir con los santos y las perlas. A la luz del mismo Evangelio de Mateo podemos decir que los santos y las perlas se tratan del mensaje precioso del Evangelio. Pero ¿cómo se aplica este principio? Lo más sencillo es ver cómo Jesús y los apóstoles lo aplicaron. Jesús enseñó a sus discípulos que donde no lo recibieran ellos debían salir de esa casa y ciudad y sacudir sus pies como testimonio contra ellos. También les habló a todas las personas en parábola y solo a los que les explicó fueron a sus discípulos. Con Pilato tuvo muy pocas palabras, pero con Herodes no tuvo ninguna. ¿Acaso Jesús no aprovechó esa oportunidad de predicarles el Evangelio? No, porque Jesús sabía que ellos como perros y cerdos iban a tratar la perla de su mensaje como cualquier cosa. Por otro lado, el apóstol Pablo aplicó ese mismo principio cuando llevó a cabo sus viajes misioneros y después de mucha oposición a su mensaje, finalmente él decide que ahora dejar de poner énfasis en predicarle a los judíos para ahora predicarle a los gentiles. En Corintios dice la Escritura, experimenta algo parecido, pero en Hechos 18:6 dice, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes, yo no tengo nada de qué avergonzarme, desde ahora me voy a predicar a los gentiles. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Acaso él no tuvo la suficiente paciencia y amor para predicarle a los judíos? Claro que la tuvo, pero cuando el mensaje del Evangelio es rechazado abiertamente y constantemente, él pensó que simplemente se estaba lanzando perlas a los cerdos y a los perros sin ningún fruto. Lo importante de este principio es que debemos jugar sabiamente y discernimiento en cada oportunidad y contexto en el cual estemos. Porque este principio no se trata de simplemente decir, ok, no escuchó la primera vez, por tanto se convierte en un perro y un cerdo.
así que me dedicaré a otras personas. No es eso, amados hermanos, sino que al contrario, podamos discernir si aquella persona está blasfemando, se está burlando del Evangelio. Amén. No se trata de tener esa actitud de tratar a todos como no creyentes si no escuchan a la primera, sino de orar y ser paciente amando a nuestro enemigo hasta que allí sea claro que rechazan abiertamente el Evangelio. Entonces, como sabemos, cuando estamos echando perlas a los perros y cerdos y por tanto debiéramos dejar de predicarles, en primer lugar, cuando predicamos en lugares abiertos, contrarios al Evangelio. Por ejemplo, es interesante que los apóstoles no fueron a los templos paganos a predicar el Evangelio, como tampoco fueron al Coliseo. Ellos llegaron allá por la providencia de Dios, porque Dios los llevó para allá. Ellos no fueron a buscar la confrontación con el Evangelio. La confrontación llegó a ellos por causa del Evangelio. No es que yo voy a ir a buscar la pelea, la riña, este dice esto, yo voy ahí. No, si Dios te lleva ahí, bien. Pero tú no debes buscar eso. Creo que ese es el error que cometemos muchos de nosotros que nos apasionamos, que vamos a lugares donde hay tocatas de rock. No sé si usted ha visto aquellas personas que van donde están todos los rockeros, allá van a ir. Marchas del orgullo gay, allá voy a ir a predicar. Actividades de ateo, allí voy a llevarle el Evangelio. Obviamente, amados hermanos, si nosotros hacemos eso, seremos llamados, seremos tratados como fanáticos, como lunáticos, como tontos y hasta incluso nos pueden pegar o decir muchos otros improperios. Es imposible que uno como cristiano vaya a esos lugares a predicar. Si Dios te lleva ahí, pero porque Dios te llevó, tienes que ir. Pero no porque nos apasionemos emocionalmente, yo quiero todo. No, no es así. Hay que tener cuidado. En segundo lugar, cuando gastamos nuestras energías en lugares donde no se quiere ya escuchar el Evangelio. En este punto somos cuidadosos porque se requiere la guía del Espíritu Santo. Siempre la guía del Espíritu Santo en oración y en el discernimiento dado por Dios para moverse de los lugares. Pablo, cuando veía que el lugar donde predicaba rechazaba abiertamente el Evangelio, entonces él se movía. Cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu Santo, nosotros podemos decir, aquí ya no puedo hacer nada más, yo me retiro. Amén. En la historia de la iglesia hay hermanos que persistieron por años en predicar el Evangelio en algún lugar determinado, como William Carey, y finalmente tuvieron fruto, pero también hay casos en los cuales por más que predicaron no hubo conversiones al Evangelio y por tanto después de mucha oración debieron moverse, debieron irse. No es necesario que desgastes tus fuerzas, amado hermano, sino que al contrario, poder hablar y poder predicar la palabra del Señor y tener una comunión con Dios. Cuando Dios te dice que ya no más, es como lo que aparece en el libro Romanos, cuando el ser humano no quería nada saber de Dios y no quería nada. Dice la Escritura que Dios los entregó a su pecado, a sus concupiscencias y los dejó, ya haz lo que tú quieras. Pero hay consecuencias. Es como cuando nosotros vemos al niño que está saltando la cama y salta y salta y salta y nosotros decimos, no saltes, te vas a caer, no saltes, te vas a caer, pero ya después el niño insiste, ya lo deja, ya, haz lo que... Y después lo ve el suelo con el medio chichón porque... No sé si le ha pasado. Nosotros teníamos a nuestro hijito David que muchas veces le decíamos, no haga esto, pero él porfiado se caía, se tiraba hasta aquí cuando se creyó Superman y quedó con un chichón porfiado. Amén. No porfiemos. Busquemos la presencia de Dios para poder saber y hablar y en el momento que Dios quiere poder estar en su voluntad. Así es. Ya para terminar quiero compartir 3 grandes razones para no juzgar deliberadamente y estar pecando al hacerlo. 1. Nunca conocemos totalmente los hechos o a la persona. Hace mucho el famoso Rabí Hillel dijo,
No juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en sus mismas circunstancias o situación. Nadie conoce la fuerza de las tentaciones de otro. Uno que tenga un temperamento plácido y equilibrado no sabe nada de las tentaciones que otro tenga un genio explosivo y pasiones volcánicas. Una persona que se haya criado en un buen hogar y en un círculo cristiano no sabe nada de las tentaciones de quien se ha criado en una choza construida con materiales de desecho o entre gente de Lampa. Un hombre que haya tenido buenos padres no sabe nada de las tentaciones del que ha recibido de los suyos un mal ejemplo y una mala herencia. El hecho es que si supiéramos lo que algunas personas tienen que pasar, en vez de condenarlas, nos admiraría al que hubieran conseguido ser tan buenos a veces como son. A veces juzgamos sin conocer. A veces juzgamos sin saber lo que pasó, lo que vivió. A veces juzgamos y creemos que a lo mejor tuvieron una vida fácil. Pero a veces si supiéramos la verdad de aquella persona, nos daríamos cuenta que aquella persona reacciona solamente por cómo fue su vida, la infancia que tuvo, lo que vivió, lo que pasó, cómo fueron sus cosas. A lo mejor tú y yo hemos crecido en un hogar donde nuestros padres fueron amorosos, donde teníamos a un padre que hacía su labor de padre y su madre su labor de madre. Pero a lo mejor hay algunos de aquí que están viendo que nunca supieron del amor del padre. Lo que conocieron fue un golpe, fue un garabato, fue un reto y que no servían para nada. Y a veces nosotros ligeramente juzgamos a aquellas personas por cómo actúan o por qué son, cuando a lo mejor nunca recibieron un cariño, nunca recibieron un te amo, nunca recibieron hijo, te quiero. Bien hijo por esa nota, bien esfuérzate, sé que puedes más. A lo mejor nunca recibieron una buena palabra, sino que solamente el maltrato, el golpe. Por eso no debemos juzgar, por eso debemos conocer primero, saber, ponernos en el lugar del otro, ser empáticos con aquella persona, ver por qué reacciona de esta forma, por qué su reacción es aquella. A lo mejor porque nunca se le ha tratado o nunca nos hemos puesto en los zapatos de aquella persona. No sabemos lo que vive en su hogar. ¿Amén? Y todavía conocemos menos a la persona. En un cúmulo de circunstancias, una persona puede ser vulgar y desagradable, mientras que en otro entorno esa misma persona sería una torre de gracia y fortaleza. Mark Rutherford nos presenta en una de sus novelas a un hombre que se casó por segunda vez. Su mujer también había estado casada antes y tenía una hija adolescente. La hija parecía una criatura desagradable, sin una pizca de atractivo. El hombre no la podía entender. Entonces inesperadamente la madre se puso enferma. Inmediatamente se produjo una transformación en la hija. Se convirtió en una perfecta enfermera, la encarnación del servicio y de la devoción incansable. Su osquedad se iluminó repentinamente con un fulgor radiante y apareció en ella una persona que nadie habría soñado que estuviera allí. Hay una clase de cristal, el boceto del labrador, que a primera vista está turbio y sin brillo, pero si va moviendo poco a poco se llega de pronto a una posición en la que la luz le penetra de cierta manera y centellea con una belleza casi deslumbrante. Si hay algo que debemos tener claro, amados hermanos y amadas hermanas, que siempre habrán personas que a lo mejor nosotros las podemos juzgar o las podemos ver. Pueden ser toscas, pueden ser sin gracia a lo mejor. Pero cuando le damos el amor, cuando nos empatizamos con ella, esa persona va a cambiar, va a ser diferente. Yo hace mucho tiempo atrás les dije a ustedes que en la iglesia en San Ramón, cuando me congregaba y me ganaba en la puerta, había una persona que cuando entraba la saludaba y bruscamente no quería nada de eso. Y por los años ya cuando ya estaba acá, pude ver que al entregarle amor a esa persona, él recibió el amor de Cristo, él después recibía de la misma manera como se le había recibido en un principio. No se le juzgó, no se le criticó, sino que al contrario, se le siguió entregando amor. Si hay alguien a lo mejor que
es la piedrita en el zapato que puedes tener. Que aquella, y a lo mejor no es una piedrita, sino que a lo mejor puede ser un camote, una roca. Que a lo mejor ya estás cansado, sigue entregando amor. Sé empático con ella. Ve realmente por qué está pasando eso, por qué vive eso. Y a lo mejor ahí te darás cuenta, por esto es. Y le puedes ayudar en eso. Amén. Hay personas que son así, pueden resultar antipáticas simplemente porque no las conocemos del todo. Hay algo bueno en todo el mundo. Nuestro deber es no condenar ni juzgar por lo que aparece en la superficie, sino buscar la belleza interior. Eso es lo que queremos que los demás hicieran con nosotros y lo que debemos hacer con ellos. Nunca nosotros vamos a querer que alguien nos juzgue, nos critique, nos diga que nos servimos. Y si eso no queremos para nosotros, no lo hagas con el otro. Amén. 2. A todos nos es prácticamente imposible el ser estrictamente imparcial en nuestros juicios. Una y otra vez presentamos reacciones instintivas y racionales con la gente. Se dice que a veces cuando los griegos tenían un juicio particularmente importante y difícil, lo tenían a oscuras para que ni el juez ni el jurado pudieran ver a la persona que juzgaban, para que no fueran influenciados nada más que por los hechos del caso. Montaigne tiene una historia macabra en uno de sus ensayos. Hubo un juez persa que había dado un veredicto parcial bajo la influencia del soborno. Cuando el rey Cambises descubrió lo que había sucedido, mandó ejecutar al juez. Luego mandó que le quitara la piel al cadáver para conservarla y tapizó con ella el sillón en que se sentaban los jueces en el tribunal para dictar sentencia, para que les recordara que no debían permitir nunca que ningún prejuicio o consideración personal, y menos el cohecho, afectara jamás sus veredictos. Solo una persona totalmente imparcial tendría derecho a juzgar. No le es posible a la naturaleza humana ser completamente imparcial, solo Dios puede juzgar. Si hay algo que tú y yo no podemos hacer es tener los prejuicios antes de conocer a la persona. No podemos prejuiciar a una persona por lo que el hermano o la hermana me dijo. Aprende a conocer a la persona. Y cuando aprendemos a conocer a la persona, podemos perdonar y podemos amar. ¿Amén? Amén. Yo recuerdo hace años atrás, otro recuerdo, que habían tachado a una persona por quita marido. Y le dijeron a una persona, no, te va a quitar el marido. Y cuando después conversaron las dos, se dieron cuenta que no era nada. Pero antes ya la habían prejuiciado. Antes ya le habían dicho esto y esto otro. Por eso es tan importante que nosotros no prejuiciemos. Por eso este ejemplo macabro que a lo mejor hizo este rey era que nadie pusiera, que nadie hablara sin antes conocer a la persona, que nadie pudiera juzgar si no conocías y si no era imparcial. Nosotros debemos ser imparciales. ¿Amén? 3. Pero fue Jesús quien estableció la razón suprema por la que no debemos juzgar a los demás. Nadie es lo bastante bueno para juzgar a otro. Jesús hace la caricatura de un hombre que tiene una viga metida en el ojo, que se ofrece para quitarle una mota de polvo que tiene otro en el ojo. Solo uno que no tuviera ninguna falta tendría derecho a buscarles a los demás la suya. Nadie tiene derecho de criticar a otro, menos que por lo menos que esté preparado a intentar hacer mejor que de lo que critica. En todos los partidos de fútbol, no sé si usted lo ha visto, o del deporte que sea, están las gradas llenas de críticos violentos que harían un pobre papel si bajaran al terreno de juego. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo que estoy viendo el partido y le digo a este lo reto y luego algunos llegan a insultar a los jugadores, que la meta, cómo no la metió, todo eso, estoy seguro que si yo estoy ahí en la cancha no hago ni la mitad de lo que hizo este otro. Está lleno de eso. Lo peor de todo esto, que todas las iglesias, o en muchas de las iglesias, están llenas de personas dispuestas a criticar desde sus puestos, desde sus sillas, los miembros
pero que no están dispuestos, y esto es no hay problema que uno de ustedes pueda criticar, lo puede hacer, pero cuando critique también esté dispuesto a asumir las responsabilidades. Porque es fácil criticar sin comprometerse. Es fácil hablar cuando no asumo mi responsabilidad. Es fácil decir que esto está mal cuando no quiero dar la solución. Cada vez que usted y yo podamos decir algo, hablar que algo está mal, también demos la solución. Por años se ha escuchado en las iglesias decir eso. Por años se ha escuchado a personas decir, está todo mal. No sé si usted lo ha escuchado, yo sí. Está todo mal. Y vamos, ¿qué es lo que está mal? Es que y cuando dicen que eso está mal, ya eso está mal, ¿tú has hecho algo para que eso mejore? No, pues que eso tiene que hacerlo el oficial, es que eso debe hacerlo el pastor, es que eso debe hacerlo el jefe de cuerpo, yo no. Es fácil criticar y no asumir nuestra responsabilidad. Cuando usted critique, ningún problema, pero asuma su responsabilidad. Sea un hombre o una mujer de Dios que trabaje en la obra de Dios. Sea un hombre de Dios que no tengan que decirle las cosas. Sea un hermano, una hermana proactiva. Amén. Proactiva. Que no tengan que estarle diciendo, que no tengan que estarle metiendo carbón a la caldera para que ande. Sino que al contrario, ande sin carbón. Creo que mucho más avanzaríamos en el Evangelio si nos pusiéramos proactivos. Que no haya necesidad que me manden. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy bueno? En servir al Señor, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en que no te importe tu vida, sino que te importe servir con tu vida al resto, a los que tienen necesidad. En que no sea la hermana Karina que llame al coro al ensayador, sino que al contrario, los coristas quieran decir, quiero ensayar, queremos tocar mejor. Y más ahora que están saliendo por las redes sociales. No puede ser que lleguen aquí y tomen el instrumento, sino que en sus casas puedan estar practicando, porque el día domingo quieren darle al Señor un culto de adoración. Mire que cambia. Pero a veces nos llenamos de críticas. Nos llenamos y no queremos ser parte de lo que debemos ser parte. No asumimos nuestra responsabilidad. El mundo está lleno de personas que reclaman su derecho a criticarlo todo y a mantener una independencia cuando se trata de arrimar el hombro. Todos reclaman, todos, pero nunca están dispuestos a decir, aquí está el hombro. ¿Para qué decir si aquí está el bolsillo? Ni hablar. Nadie tiene derecho a criticar a otro si no está dispuesto a ponerse en la misma situación. No hay nadie que sea suficiente bueno para tener derecho a criticar a otros. Tenemos de sobra que hacer para poner en orden cada uno su propia vida sin ponernos a ordenar criticosamente la de los demás. Haríamos bien en concentrarnos en nuestros propios defectos y dejarla a Dios el de los demás. La ley, en cambio, nos dice que no nos creamos superiores o no nos hagamos jueces de los que van o que Dios lleva por un camino distinto al nuestro. No juzguen, debemos juzgar en el sentido de discernir entre el bien y el mal. Cristo no prohíbe la crítica ni la expresión de opiniones, ni que condenemos lo que está mal hecho. Lo que prohíbe es la censura implacable que pasa por alto las faltas propias mientras se asume el papel de supremo juez de los pecados de los demás. Ezequiel 43, 23 dice, enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Todos debemos juzgar todos los días, es decir, debemos distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no a nuestro criterio, sino según la medida de Dios. Pero lo que Jesús nos enseña es que el juicio debe primero comenzar por uno mismo. ¿Amén? Amén. Concluyo.
que si puede juzgar según la Biblia, es más, es un deber hacerlo. Pero debemos hacerlo bien, no viendo las apariencias, sino el fruto. Debemos juzgar justamente con sabiduría, con tino, con prudencia, con humildad, con mansedumbre, con respeto, sin rencor, con prudencia, con humildad, con justicia por el celo genuino de Dios y con el amor de Dios, con el fin de advertir al prójimo, para que no sea engañado, para restaurar al otro, para corregir al otro, para enseñar al otro. Jamás debemos juzgar por deporte o por diversión, menos para alcanzar más fama o para ganar más like en nuestro Facebook. Si no juzgamos, si no analizamos, dejamos la iglesia a merced de los lobos, porque eso sí que es peligroso en no juzgar. Les invito, amados hermanos, les exhorto a que lo hagamos, pero con justo juicio, como enseña nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensan en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias. Y si hemos juzgado, hemos criticado, le pediremos perdón al Señor. Amén. Si lo hemos hecho de mala forma, de mala manera, y no como Dios nos pide que lo hagamos. Siempre que vamos a juzgar a alguien, hagámoslo para que esa persona crezca. No la condenemos. No la apuntemos. Extendámosle la mano. Ayudémosla. Para que Cristo sea quien transforme su corazón. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu inmenso amor, por tu bondad, porque tú eres grande, eres poderoso y porque nos hablas, bendito Dios. Quizás muchas veces en nuestra vida nosotros juzgamos a otros, bendito Dios. Y aún como siervos tuyos, bendito Dios, a veces decimos que un hermano no cambia, que un hermano no es transformado, pero a lo mejor nunca nos hemos podido y nos hemos puesto en el lugar de él. Nunca hemos interiorizado aún más por qué el hermano actúa o se mueve de esa forma. Ayúdanos a conocernos. Ayúdanos a no juzgar de forma ligera, sino que ayúdanos a que cada vez podamos ver primero nuestras fallas, bendito Dios, antes de levantar una falla o un error sobre un hermano. A veces criticamos porque un hermano cae o le cuesta vencer una tentación o está luchando con alguna tentación. Y a veces lo juzgamos y lo criticamos y no somos capaces de tenderle la mano, de alentarlo a seguir adelante, de alentarlo y levantarlo, sino que al contrario, lo dejamos caer. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos, bendito Dios, como verdaderos cristianos, a poder ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos a sacar aquella viga que tenemos en nuestros ojos, bendito Dios. Aquellas fallas que tenemos, aquellos errores que cometemos, bendito Dios. Ayúdanos a asumir, bendito Dios, si decimos que algo está mal, ayúdanos a asumir aquella crítica y poder ayudar para que esto mejore, bendito Dios. Que si no tengo la solución para arreglar algo, mejor es no decir que esto está mal. O que no hubiese gustado que hubiera sido de esta otra forma. Cuando a veces ni siquiera somos capaces de venir a trabajar o poner el hombro. O ni siquiera limpiar a veces. Podemos decir que está todo sucio, pero ni siquiera somos capaces de decir, yo hoy voy a limpiar, a trabajar. Por eso es importante que cada vez que nosotros podamos decir algo,
criticar algo, podamos también ponernos a la disposición de aquella persona, de aquel cuerpo, de aquella institución en la cual queremos que crezca y que estamos criticando. Te pedimos perdón porque hemos fallado muchas veces. Hemos hablado, hemos prejuiciado, hemos condenado y hemos hablado mal a lo mejor de una persona y hemos calumniado por solo el hecho de no conocer. Perdónanos, ayúdanos, bendito Dios. Límpianos, bendito Padre. Límpianos, Señor, a ser personas, bendito Dios, que podamos tender, como lo hizo Jesucristo con aquella mujer, donde todos la juzgaban, donde todos la criticaban por el adulterio que ella estaba cometiendo. Y tú sabiamente le dijiste que el que esté libre de pecado, que el que no tenga aquella viga, tire y lance la primera piedra. Tu palabra nos enseña que cada uno fue botando desde el más viejo hasta el más joven aquellas piedras con las que la iban a enjuiciar. Y tú con un amor le dijiste, vete y no peques más. Ni tú la condenabas, pero que no pecara, que no siguiera pecando. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, de mansedumbre, a no condenar a las personas por lo que nosotros vemos a la ligera, por las cosas que nos hacen a lo mejor a la ligera, o por las cosas que realizan, sino que ayúdanos a conocerlas, bendito Dios, y amarlas cada vez más. Y a lo mejor conversar con ellos. A lo mejor hay actitudes que uno mismo ha hecho, bendito Dios, que ha hecho que a otros le cause dolor. Acciones, actitudes que hemos tenido nosotros, los que lideramos, que hemos hecho que otros se duelan, bendito Dios. Ayúdanos a ser más como tú y menos de nosotros. Que tu carácter sea reflejado en nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos a ser más de ti y menos de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.